Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, Los saludamos con Aníbal. Hola Aníbal, ¿cómo estás? Hola Daniel, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bueno, eh, hoy vamos a comenzar con la introducción a la teoría del signo, pero antes les quiero decir dos cosas. Primero, repetirles aquello de la conectividad, que por ahí avísenme si se corta o si tenemos algún inconveniente. Y lo otro, que tal vez pueden observar en mi cara que está más deteriorada que de costumbre, es que tengo una faringitis bastante complicada, lo cual me puede hacer perder la voz en algún momento. Aviso por las dudas. Esperemos que no, pero he estado difónico todos estos días. Ahora parece que estoy bien. Aviso esto por el desarrollo mismo de la clase. Otra cosa que voy a tratar de hacer es, justamente en favor de mantener la conectividad, es no estar demasiado en cámara. Ustedes podrán notar que yo pongo la cámara de la computadora y activo el audio del celular. Bueno, trataré de no estar demasiado en cámara a ver si ayudo a que no se corte eh, la videollamada. Bien, antes que nada, y antes de desaparecer mi imagen, pero seguir hablando, les quiero comentar una cuestión que tiene que ver con esta primera unidad. Permiso. En esta primera unidad nosotros trabajamos un, un video de Darío Stenbreicher, Darío Z, que se le dice comúnmente, aunque a él no le gusta que le digan así, que habitualmente lo pasamos en la primera o segunda clase. Este año, en función no solo de la dinámica de la virtualidad, sino porque por ahí nos interpela de otra manera ubicarlo como lo hemos decidido. Digamos, que lo que paso a contar es que en vez de trabajar en estas primeras clases el video de Darío Z, que es muy interesante y resume muchas cuestiones que nosotros ya empezamos a hablar la clase pasada y que vamos a continuar hablando hoy, lo vamos a poner como bisagra de las dos teorías de esta primera unidad, que no son otras que la teoría susuriana y la teoría peirciana, es decir, los dos puntapiés iniciales de la teoría semiótica, de la semiótica en sí como ciencia. Eh, Nosotros es muy probable que lo pongamos antes en, en la plataforma, ¿sí? Como para que ustedes ya lo puedan ir viendo. Lo podemos hacer así o podemos tratar de pasarlo acá y luego ponerlo en la plataforma. Pero la idea es que quede disponible en la plataforma para que ustedes puedan reverlo en todo caso de que primero lo pasemos acá antes o tenerlo visto antes de que nosotros lo desarrollemos. Pero bien, vamos al punto y vamos a la cuestión que hoy nos convoca. Lo primero que voy a hacer es, nosotros dentro de la cátedra semiótica, no está esto en el cuadernillo, pero dentro de la cátedra de semiótica armamos un pequeño escrito que está vinculado a ya me saco la imagen, un pequeño escrito decía que está vinculado a lo que sería una historia de los estudios de la lengua, de los estudios del lenguaje, y por qué no, una historia del siglo. Yo voy a intentar presentarla, a ver si es que puedo hacerlo, si es que me lo permite. Eh, Ustedes ténganme la paciencia suficiente para esto, porque me gustaría que trabajemos desde ese lugar. Para lo cual convertimos el archivo a HTML, ¿no? A ver si tenemos la suerte de si ahí se puede
observar. Avísenme porque estoy empezando a compartir. Avísenme cuando esté. Ahí está. Bien, perfecto, perfecto. ¿Se ve bien? ¿No hay ningún inconveniente? Díganme ustedes, porque yo desde acá lo veo bien, pero no sé cómo lo perciben ustedes. Sí, se ve bien. Bueno, espectacular. Bueno, esto es una primera aproximación a algo que nosotros vamos a trabajar que tiene que ver con saber esa historia, ese detrás que hay de la teoría que Saussure va a proponer a principios del siglo XX, a principios del siglo pasado, en sus famosos cursos. No sé si lo hemos dicho, no sé si lo querés contar vos, Aníbal, a propósito de los cursos de Saussure, de quién escribe el curso de lingüística general y todas esas cosas, o como vos quieras, ¿querés contarlo? Aníbal. ¿Se me escucha? Hola, hola, sí, sí. Te estaba preguntando Sí, si acá querés estoy. comentar vos sobre el curso de lingüística general y sobre esos cursos que dio Saussure y sobre sus discípulos. Sí, sí, lo que pasa es que se me había tildado la compu porque estoy alejado del ¿cómo es? Del Wi-Fi. Bueno, no hay problema, lo hago yo, Aníbal, no te preocupes. No, 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 ahora está, ahora se destildó, ahora se destildó. Sí, chicos y chicas, lo que Daniel va a transitar ahora es la historia del lenguaje y en consecuencia del signo. Como bien él dijo, esto no está, mejor dicho, en el cuadernillo y es importante porque es lo que antecede a la teoría de Saussure. No sé si ustedes en alguna materia, en lengua, han hablado algo de Saussure, Ferdinand de Saussure, un Yo gramático, particularmente sí. básicamente sí. Bueno, ustedes Yo saben estudié un que... profesorado Ah, con bárbaro, Platón. bárbaro. Lo que ustedes van a leer son capítulos del curso de lingüística general, ¿sí? No es el curso de lingüística general completo, que son 2 tomos, hasta ahí vamos, sino algunos capítulos. Vamos a empezar, no ahora obviamente, porque Daniel tiene que hacer ese recorrido de la historia del lenguaje y del signo, por el capítulo 3, donde Saussure, Ferdinand de Saussure, nos hace su propuesta, digamos, ¿no? Su aporte. Nosotros tenemos que entender que lo que ustedes van a leer no lo escribió Saussure, sino que son cursos, clases que Saussure diera y recogidas esas clases básicamente por 2 discípulos suyos de difícil pronunciación. Yo voy a ver si lo puedo escribir ahí. Charles Bally, que es más fácil, y Albert Seche Haye. Más o menos esa es la pronunciación. Charles Bally y Albert Seche Haye. A ver si lo puedo escribir. Sí, agrego a lo que dice Aníbal, que Saussure estos cursos los da a partir del 1907 y prontamente muere Saussure, si no recuerdo mal, muere en 1911, no tengo bien aquí la fecha, y sus discípulos toman apuntes del mismo Saussure y los apuntes que ellos habían hecho en la clase. Con lo cual aparece, y esto nos va a servir mucho en la cuestión de la semiótica,
sobre algo que vamos a tratar mucho más adelante, que es el lugar de quien enuncia. Es decir, podemos decir que quien enuncia es Saussure, y sí, podemos decir que quien enuncia es Saussure, en tanto sus discípulos establecen que los apuntes son de las clases dictadas de Saussure, del mismo Saussure, y que ellos los transcribieron. Ahora, dentro de esa transcripción, acá aparece otro tema que nosotros no trabajamos en semiótica, pero que es un tema apasionante y muy interesante, es el tema de la traducción. Cada vez que uno toma, recuerden esto porque esto sí sirve para una teoría que vamos a desarrollar, cada vez que uno toma la palabra del otro, de alguna forma se la apropia y por lo tanto de alguna forma la traduce. Es decir, cuando uno toma la palabra del otro, deja de ser la palabra del otro y pasa a ser la palabra propia. Es decir, la palabra ajena, la palabra de ese otro, cuando la hago parte de mí, es inevitable que le imprima tono, intensidad, estilo, etcétera, 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 propios. Y eso de alguna forma es una suerte de traducción. Con lo cual, bueno, nunca vamos a tener, porque tampoco existía en ese momento otro tipo de registro visual o de audio, no vamos a tener entonces lo que hubiera sido el curso de lingüística general escrito específicamente por la persona Saussure, lo cual es importante y no. Porque, ¿qué quiero decir? Quiero decir que de lo que se trata en definitiva es de la teoría de Saussure, no de Saussure. Y con esto, gracias Aníbal, y con esto comienzo un poquito con ese texto que ustedes están visualizando en este momento y que lo titulamos Historia del lenguaje y en consecuencia del signo, porque no se empieza pensando en el signo, se empieza pensando en la lengua, en cómo el lenguaje se desarrolló. Y como ustedes podrán leer bien ahí, esta historia del lenguaje o estos estudios sobre el lenguaje aparecen desde el mismo momento, para situarlos en alguna instancia, desde el mismo momento en que la escritura se hace parte de la cultura o de lo que fueron esas culturas antiguas. Entonces, eso que dice ahí, que la reflexión sobre el lenguaje es con la misma aparición de la escritura, es cuando se llega a entender la escritura como una institución. La escritura es una institución. Después vamos a abordar un poquito más el concepto de institución, pero así como el lenguaje es una institución, la escritura, y esto es una discusión, como parte del lenguaje o aparte, con cierta autonomía, también es una institución, en tanto tiene un sistema, una estructura, normas, etcétera, etcétera, etcétera. Del primer detalle que tenemos, no sé si ustedes conocen o se han leído alguna vez sobre el sánscrito, que es la lengua sagrada de India. Los nobles y los nobles religiosos en India, que tenían un sistema de castas, escribían en sánscrito, así como el cristianismo tiene los 3 lenguajes sagrados. ¿Cuáles son? Pregunto. Latín. A ver cómo andamos en eso. ¿El latín o no es uno? ¿Sabemos? No sé si me escucha. No, no te escuché bien. Se te escucha un poco bajo. A ver. Yo dije Escucho, latín, pero si no escribo. No, ahí te escucho, dale. El latín creo que es uno. El italiano no sería el otro que sería derivado. ¿O estoy tirando cualquiera ya ahí? El latín justamente no es. Lo digo fácil. O lo hacemos con preguntas más fácil. ¿En qué lengua hablaba Jesús? ¿En hebreo? No.
Pero el hebreo sí es una de las lenguas sagradas de la Biblia. Ok. No se olviden que el Antiguo Testamento está escrito por el pueblo hebreo. ¿Sí? Es decir, que el hebreo es una de esas lenguas. Pero ¿cuál es la primera lengua, o la lengua de Jesús, digamos, en la cual Jesús, se expresaba, o acostumbraba a expresarse? El arameo. ¿Han escuchado hablar del arameo? No. Bueno, si escucharon, bien, y si no, no. Entonces tenemos el arameo, tenemos el hebreo, y luego, por ejemplo, las famosas cartas de los apóstoles, que están posteriores a los 4 evangelios, están escritas en griego. Entonces las 3 lenguas sagradas de la Biblia son arameo, hebreo y griego. Bueno, en India la lengua sagrada es el sánscrito. No me pidan que diga más que eso porque no conozco el sánscrito y no me voy a involucrar en esa cuestión. Quien hace intenta una primera gramática, y acá es interesante abundar en el concepto de gramática. ¿Qué es una gramática? Una gramática es un texto que estudia la lengua sobre la cual trata y trata de establecer principios, normas, relaciones hacia el interior de esa lengua, ¿sí? Y que esos principios, normas, relaciones rigen en el habla cotidiana. Panini hace esto. Y como ahí ustedes lo ven, que dice el Tratado de Panini, lo que trata básicamente es sobre los procedimientos de derivación y de composición morfológica, es decir, cómo se componen las palabras y qué palabra deriva una de la otra, ¿sí? Esta primera gramática es una gramática bastante escueta, breve, no con una... No digo que no fuera profunda, sino que no termina de explicar un montón de cuestiones, por lo cual todos aquellos que adoptan la gramática y a la vez son gramáticos, les hacen los famosos comentarios. Eso era muy común en la antigüedad. A libros conocidos y que tenían un desarrollo, se le iban haciendo comentarios, como lo que hoy llamaríamos una nota al pie, ¿sí? Bueno, se hacían grandes notas al pie que iban agregando contenido a ese texto. ¿Quién es el más conocido? Esto a título informativo. Es un gramático que, posterior, por supuesto, a Panini, llamado Patanjali o Patanjali. No lo sé pronunciar bien. Los conceptos no tienen el desarrollo que podemos encontrar hoy en día en el esbozo de la gramática castellana, por ejemplo. No tienen ese desarrollo que a la vez hace, si alguien alguna vez ha leído el esbozo de la gramática española o castellana, verá que hace todo un recorrido por distintas escuelas y explica. Bueno, eso no lo tiene. Pero sí aparece algo que es muy interesante respecto de Saussure, de la teoría saussuriana, y es la idea de una entidad lingüística abstracta, por un lado, que Sfota se la denomina, y otra, la realización individual de esa entidad. A ver, lo explico fácil, porque esto luego Saussure de alguna forma lo va a tomar. Es decir, una lengua como una suerte de entidad abstracta que existe, y luego el uso individual, la apropiación de esa entidad lingüística abstracta. A esta primera entidad lingüística... Un compañero en el grupo puso si lo pueden permitir para entrar a la clase. Perdón, ¿por qué?
Hasta hace... Ah, ahora sí. Ah, pero yo ya había admitido, no sé, se ve que lo hice mal. Perdón. Bien. Decíamos entonces, esto lo va a retomar de alguna forma Saussure y lo va a trabajar. Es importante entender que Saussure, en su curso de lingüística general, implica sentar las bases de una nueva ciencia, que es la semiótica, y a la vez una ruptura con el estudio de la lingüística tradicional hasta el siglo XX. Es decir, desde esto que estoy desarrollando yo, allá en el siglo IV antes de Cristo, del tratado gramático de Panini, hasta el siglo XX, hay como un recorrido donde hay distintas escuelas que se enfrentan, que una dice una cosa, otra dice otra, pero que realmente logra dar cuenta de la lingüística y algo muy importante. Dice que no se puede estudiar el lenguaje, Saussure, me anticipo un poco a Saussure, pero de eso estamos tratando de hablar, se anticipa diciendo que no se puede estudiar el lenguaje desde la lingüística. Y es ahí que se propone, él no lo va a llamar semiótica, por supuesto, lo va a llamar semiología, como pueden saber algunos, pero el nombre que queda luego es semiótica. Muy bien. Ese es el antecedente más lejano en el tiempo que tenemos. Por supuesto, después, como sucede en casi todas las disciplinas occidentales, debemos hacer un anclaje en Grecia. Y acá es un poquito, esperen que lo ubico al texto. A ver. Yo mientras les voy anotando algunos apuntes. Ay, me pasé. Ahí más o menos lo tiene. En Grecia va a haber básicamente algunos principios que es muy importante, y hay un texto que es fundamental, que se trabaja, hay muchos textos fundamentales, pero hay un texto que da una discusión que para nosotros tiene que ser muy importante, que es el Cratilo, un diálogo de Platón. Ustedes saben que Platón estableció como un principio de sus textos los diálogos. Y quien participaba como personaje en esos diálogos era Sócrates, su maestro y filósofo convertido, digamos, en los diálogos, en una suerte de personaje. Y hay estudios si la primera parte de la obra de Platón constituye una transcripción del personaje, del pensamiento socrático, y si luego ya es propio. Hay todo un estudio a propósito. La cuestión es que en Grecia quienes estudian o quienes se ocupan del lenguaje son los filósofos. Entonces es imposible disociar la filosofía del estudio del lenguaje, como tampoco se puede en Grecia pretender correr lo literario, la literatura, de la filosofía. Estaban unidas porque la filosofía era como el arte de pensamiento más elevado para los griegos. Entonces, ahí se van a desarrollar dos corrientes que son las dos corrientes fundamentales. Y vamos a detenernos primero en un concepto que es el concepto de etimología. La etimología existe hasta hoy en día. De hecho, hay en todas las facultades de humanidades que tienen lingüística, hay un departamento o hasta hay carreras de filología que tienen a la etimología como vedette, por decirlo así. La etimología busca el origen de las palabras, el origen primero de las palabras. Entonces, si ustedes tienen algún tipo de palabra, le van a decir que la raíz procede del indoeuropeo tal y que de ahí vienen los derivados. Todo eso corresponde a la etimología. De aquí aparece una corriente muy importante
en Grecia, que plantea la disputa que luego, de alguna forma, con un principio que ya lo adelanto de Saussure, es la arbitrariedad del signo. El principio de Saussure es la arbitrariedad del signo. El signo es arbitrario, va a decir Saussure. Ahora, ¿a partir de qué viene esa discusión? Más que desarrollar el concepto, que no lo vamos a desarrollar hoy, es mucho más interesante ver de dónde viene esa cuestión. Es una disputa que existía entre dos corrientes y que se cristaliza en este diálogo que yo les dije, el Cratilo de Platón, donde hay una línea que sostiene que entre el nombre y la cosa, entre el nombre y la cosa nombrada, hay una relación natural. ¿Sí? Es decir, que cualquiera puede decir que el árbol, que mi nombre, que el nombre de ustedes, que todas las cosas que se han nombrado, si uno hace un estudio etimológico, va a encontrar una relación natural entre esa cosa, ese objeto nombrado, ¿sí? Y el nombre. Como que el lenguaje es, en algún punto, eso después lo va a decir Aristóteles, una mímesis de la naturaleza. Pero esto es más profundo todavía. Como que hay una vinculación natural entre los nombres y las cosas. En el diálogo, quien representa esto es el personaje que da nombre al mismo diálogo, o sea, Cratilo. Cratilo, que representa toda una línea que viene desde antes de Sócrates, los famosos filósofos presocráticos, en la línea de Heráclito. La segunda proviene de Demócrito, que también es el otro presocrático. Luego nos falta Parménides, pero ese es otro, no tiene nada que ver, que plantea que la realidad, el mundo, es de acuerdo a como el hombre lo plantea, porque el hombre solo puede medir desde su existencia, no puede medir desde afuera. Por lo tanto, plantea que no hay relación entre los nombres y las cosas, sino que el nombre nombra algo. Cuando yo digo árbol, es una ley, es algo instituido, es algo convencional. Por lo tanto, es arbitrario, se podría llamar de esa manera como se podría llamar de otra. El tema entonces es que vamos a tener que esperar para que esto más o menos se retome de una manera fundamental, porque queda como difuso en las siguientes escuelas, hasta Saussure, cuando Saussure en el curso afirma que la arbitrariedad es un principio, pero Saussure va a aclarar algo. Dice que la arbitrariedad no es un principio de la lengua, sino que va a decir que la arbitrariedad es un principio del signo. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, ahora me tengo que detener un poquito. Ustedes ven que yo estoy yendo y viniendo, pero es para que ustedes entiendan la relación que hay entre una cosa y otra. Todo esto que yo se lo estoy tratando de resumir en nada, Saussure se pasó décadas estudiándolo, ¿no? ¿Qué es el concepto de analogía? Muchos gramáticos, desde la antigüedad, hasta un grupo que vamos a ver un poquito más adelante, que se llamaron los neogramáticos, decían que el principio de la lengua es la regularidad. Ahora, ¿cómo se podía demostrar la regularidad? La regularidad se mostraba a partir de la analogía. ¿Qué es la analogía? Ustedes me van a decir, sí, la semejanza con otra palabra, todo. No, la analogía en las reglas. A ver, siempre cuando estoy dando lengua, y cuando estoy dando, por ejemplo, los verbos, o más específicamente los verboides, los participios, calculo que en este momento estoy hablando y muchos me están odiando porque hay mucha gente que odia lengua, pero lo tengo que hablar, lo tengo que decir. Muchas veces cuando estoy dando los verboides y los participios, digo que hay una regularidad, hay una ley para los participios, determinación de los participios. Los participios deben terminar de una manera, dice la regla. ¿Cuál es esa regla? Que los participios terminan en ado o en ido. Para la primera conjugación terminan en ado, para la segunda conjugación terminan en ido, para la tercera conjugación en ido. Entonces,
si tomamos los tres verbos paradigmas, amar, temer, partir, es amado, ado, temido, ido, partido, ido. ¿Sí? Por lo tanto, uno desarrolla ese concepto y después tiene que desarrollar el concepto de irregularidad. Es decir, aquellas anomalías, aquellos que rompen con la regularidad, que quiebran la ley, que quiebran la norma. Entonces, ahí aparece, por ejemplo, en muerto, en vez de decir he morido, he muerto, ¿sí? Y aparecen otros más que rompen esta regularidad. Son participios y se los llaman participios irregulares. El mejor ejemplo siempre de analogía, es decir, de que uno tiende a la regla de que no lo hacemos consciente. Yo repito una y otra vez esto porque es importante. No lo hacemos consciente. Uno tiende a la regla, el mejor ejemplo, son los nenes chiquitos. Más de uno tendrá un hijo, un hermanito, que por ejemplo un día se muere un pajarito y dice, ay, se ha morido el pajarito, por ejemplo. ¿Sí? Está morido el pajarito. Y uno lo corrige, ¿no? Uno dice, no se dice está morido, se dice está muerto. Bueno, esa cuestión de que el niño, sin haber accedido a la institución escolar o sin saber todavía los principios, tiende a buscar la regla, porque la regla dice que el participio termina en ado, eso es un ejemplo claro de analogía. Bueno, entonces, en esto van planteando, de alguna forma en Grecia se plantea y se discute y nunca llegan a un acuerdo. Si bien Platón, Aristóteles son como quienes llevan la vanguardia y plantean una ambigüedad al respecto, no se ponen muy de acuerdo, pero no se olviden que Platón planteaba el mundo de las ideas, entonces planteaba que sí, que podía ser que fuera una convención la lengua, pero que había que buscar su razón en ese mundo ideal de las ideas. Para hacer un pequeño salto, quienes aparecen luego son los filósofos estoicos, ya en el periodo que podemos denominar romano, o el imperio romano, y al contrario de la línea de Platón y Aristóteles, y me hago una salvedad, todos estos grupos que estamos trabajando, todas estas corrientes lingüísticas y filosóficas, corrientes de estudio de la lengua, están atravesadas por el paradigma del momento, ¿sí? Están atravesadas por el paradigma del momento. Los estoicos estaban atravesados por el paradigma del momento y que planteaba un tipo de filosofía frente a la vida. Como luego, por ejemplo, los neogramáticos van a estar atravesados por el positivismo. Es decir, no es que una filosofía, una idea, se saca de cualquier lado. Quiero marcar esto porque, si no, parece como que no lo... como que sale de cualquier lado, y esto no es así. Bien, voy a activar cámara un ratito a ver si aguanta. ¿Sí? Bien, decía entonces que los estoicos, al contrario de lo que veníamos planteando nosotros en el caso de los griegos, de la arbitrariedad, en contra de la analogía, trabajan sobre la anomalía y las etimologías. Fíjense que son como dos grandes corrientes muy fuertes, ¿sí? Y en esto se debaten muchas cuestiones. Se debaten algunas cuestiones que son fundamentales. Es decir, el lenguaje, o la lengua que hablamos, imita la realidad, nombra la realidad, describe la realidad, o tiene un funcionamiento y un orden en sí mismo más allá de esa realidad. Esto que puede parecer muy filosófico, nosotros vamos a ver que no, que es mucho más concreto de lo que parece. Bien, la Edad Media
da muchos nombres muy interesantes. Yo voy a nombrar uno solo, que es Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham, religioso, gramático también, filósofo, que no lo pusimos en el texto porque justamente pretendíamos hacer un salto en la Edad Media y avanzar hacia ya donde está como paradigma el racionalismo cartesiano. Pero decía que Guillermo de Ockham va a trabajar con el objetivo de lo que podría ser una demostración de la existencia de Dios, así como Santo Tomás lo hace en sus famosos pasos para llegar a la prueba de Dios. Lo hace a partir de los universales. ¿Qué son los universales? Son aquellos que no tienen un correlato físico concreto, digamos. Yo puedo decir blanco, pared blanca, y ustedes me dicen, sí, ahí está la pared blanca. Ahora, si yo digo blancura, ¿qué blancura tiene esa pared? Uno no puede definir el lugar de la blancura, ¿sí? Y así pasa con muchos de estos adjetivos, como ternura, como preciosura, que tienen una suerte de intensidad, pero que esa intensidad no se define de manera específica. En el caso de Guillermo de Ockham, plantea esta cuestión de los universales, ¿sí?, como la necesidad de entender que en el afuera del lenguaje, lo voy a decir así, en el afuera del lenguaje hay algo, y que ese algo provoca que esto exista, que ternura, que preciosura, que blancura exista, porque si no sería posible nombrarlo. No se puede nombrar lo que no existe, así sería, ¿sí? Pero bueno, era para nombrar y comentar nada más que alguien de la Edad Media. La primera escuela fundamental que aparece, bajo aquí para que ustedes puedan ver, chicos, aparece en Francia y debe su nombre a una escuela, una serie de escuelas eran agrupadas en Port-Royal. La famosa gramática de Port-Royal, que es como el punto de partida de los estudios gramáticos modernos. La gramática de Port-Royal, que la escribe Lancelot y Arnold, que eran profesores ahí en Port-Royal, es como la primera gramática general que trata de establecer principios que son para Francia, para la lengua que se habla en Francia, obviamente, para el francés, pero que esos principios se pueden aplicar a todas las lenguas occidentales. Ustedes tienen un cuadrito ahí en el archivo que le ponemos, que habla de la gramática de Nebrija, Antonio de Nebrija, un gramático al servicio de los Reyes Católicos, produce en 1492, es decir, el mismo año que los Reyes Católicos se alzan con todo el poder y España se convierte en el imperio más grande de Occidente, porque no solo logran expulsar al último vestigio árabe, a los moros que quedaban ahí en Granada, sino que Colón arriba a América y se encuentran con todo un continente que les va a proveer de muchas riquezas. Bueno, en esa fecha, que es una fecha emblemática, Nebrija produce la primera gramática que podemos considerar gramática española. Para este caso no sirve, porque la tradición de Saussure se remonta a estas escuelas que yo estoy marcando, ¿sí? Y sobre todo lo que no sirve es que España, por razones que no vienen al caso ahora, pero tiene que ver con la decadencia española, con ir a contrapelo, digamos, de lo que sucedía en Europa, mientras en Europa se producen, un ejemplo, mientras en Europa se produce la reforma luterana, la reforma calvinista, la reforma anglicana, en España se produce la contrarreforma. Es decir, mientras Europa se abre al racionalismo, al nuevo pensamiento, etcétera, 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 España se convierte, como ellos mismos lo dicen, en el bastión de la cristiandad.
tanto así que cierra sus fronteras y expulsa inclusive a aquellos profesores sospechados de ser erasmistas por Erasmo de Rotterdam o de ser reformistas. Entonces, tiene mucho que ver con eso. Ahora, no nos sirve para este punto, pero sí nos va a servir cuando entendamos o cuando empecemos a trabajar a la lengua como poder. El otro día hablamos un poquito de esto. El otro día hablamos y dimos como ejemplo la idea del plural masculino en el castellano, por ejemplo. ¿Sí? El plural masculino en el castellano no es casual. No es algo casual. No es que salió masculino y nada más. ¿Sí? No, por supuesto, tiene que ver con una hegemonía, tiene que ver con un poder, y la lengua como institución representa, produce también este poder y esta hegemonía. Entonces, retomaremos en algún momento esto de la gramática de Nebrija en alguna que otra teoría. Decía, esta gramática de Port-Royal tiene por principio, es aquí más o menos donde empieza a aparecer la idea clara del signo. Ya existía en los griegos y también en los estoicos, pero el signo era tomado como un aspecto nomás del lenguaje. En la gramática de Port-Royal, ¿sí? Lo primero que establece es que todas las lenguas tienen un fundamento común. ¿Se acuerdan que les dije que ellos hacen una gramática con principios, normas, que no solo deben servir para el francés, sino que deben servir para todas las lenguas, al menos occidentales? Entonces, establecen que todas las lenguas tienen un fundamento común, y esto es así porque todas, el objeto de una lengua es significar. ¿Sí? Es trasladar un pensamiento, es expresar un pensamiento. Y lo segundo, a propósito de esto, es que la lengua no es otra cosa que representación del pensamiento. Y acá aparece claramente por primera vez, ¿sí?, la idea de que esa palabra que ellos dicen que es un signo está íntimamente vinculada al pensamiento, lenguaje y pensamiento. ¿Sí? Empieza a aparecer esta primera cuestión de que ese signo que se produce, ¿sí?, no tiene tanto que ver en si hay una relación natural con lo que se nombra, ¿sí?, sino que tiene mucho más que ver con algo que se produce, o lo produce el sujeto, de acuerdo al pensamiento. Ahora después tendremos que ver cómo es esto. Posteriormente a la gramática de Port-Royal, me voy apurando porque si no se nos va la clase, aparece la gramática comparada. La gramática comparada, que nace, como dice el texto ahí, junto o bajo el paraguas del romanticismo, tiene que ver con un descubrimiento que se da hacia fines justamente del siglo XVIII, y es que los estudios descubren que entre el sánscrito, y las lenguas occidentales, lenguas europeas occidentales, hay una relación, hay una analogía permanente. Es decir, cuando hay una regla en sánscrito, pongámosle lo que decía yo, y la regla de la regularidad y la irregularidad en el participio, esa regla también se encuentra en el francés, en el griego, en el latín, y en los derivados de estos. Entonces, a partir de aquí se empieza a construir esa idea de la Babel lingüística. Todos conocemos el mito de Babel, ¿no?, de la famosa Torre de Babel. Bueno, empieza a darse esta hipótesis fuertemente de que se podría haber dado originalmente una lengua de la cual las otras derivan, y a esa lengua le pusieron indoeuropeo. Hay toda una serie de libros, estudios a propósito, todavía se mantiene
esa tesis de que todas las lenguas occidentales, europeas occidentales que derivan de él, provienen originalmente de una primera lengua que se llamó indoeuropeo, y como que se fueron abriendo ramificaciones. La idea es la idea de parentesco, y la idea de parentesco está vinculada a la idea de analogía, a la idea de regularidad. No sé si está acá, espere. Ya voy. Bien, ahí lo dice, se lo leo. El punto de partida de esta escuela es el descubrimiento, hacia finales del siglo XVIII, de la analogía existente entre el sánscrito y la mayoría de las lenguas europeas, y por ende las modernas. Lo que hoy llamamos indoeuropeo o indogermánico posee una historia más bien reciente. A la luz de esto, parte de la idea que hay entre esas lenguas, parentesco, y este parentesco, agrego yo, serían derivaciones heredadas de una lengua madre, que es justamente el indoeuropeo. Bien. Tiene un principio que es como un principio ideal, como que, de hecho lo dicen, que trabajan al estilo de arqueólogos sobre ruinas, como que las lenguas que hoy se hablan, si provienen de una lengua original, son lenguas en algún punto ya declinadas, degradadas, y esto se lo adjudican a que el hombre, en el transcurso de su cultura y de su historia, fue tomando a la lengua como instrumento de comunicación. En la medida en que fue tomada como instrumento de comunicación, aparecieron ciertas cuestiones, como la economía del lenguaje, por ejemplo, y esa economía del lenguaje hizo perder un estado ideal que era el de esa primera lengua. ¿Qué es lo importante de esto que hablan los comparatistas? Y entender por primera vez y establecer algo que se había dicho y todo eso, pero no estaba del todo establecido, y se tomaba la lengua como expresión, como mímesis, etc. No, la lengua es un instrumento de uso, ¿sí? Es un instrumento que sirve para comunicar. La lengua como comunicación. Este es un principio importante. ¿Estemos de acuerdo o no? Porque estas son todas discusiones que no están del todo saldadas, quiero decir. Uno puede aceptar que la lengua es comunicación y a la vez que la lengua es expresión. Ya lo veremos un poco con Saussure, y a partir de Saussure y Peirce, agrego en este caso, con los restantes. A partir de ahí aparecen los neogramáticos. ¿Por qué hablo de los neogramáticos? Primero porque Saussure fue parte de los neogramáticos. Su primer trabajo que hace Saussure, es un trabajo que se inscribe en la corriente neogramática, así como su tratado sobre Panini, Saussure, de acuerdo a la gramática sánscrita, Saussure trabaja sobre Panini, y hay un texto muy interesante a propósito de Panini que queda oculto y lo saca Bailey recién en 1960. Lo comentaremos en algún momento. Los neogramáticos llevan lo que podemos decir, llevan el positivismo a la lingüística, ¿sí? Ese paradigma, el positivismo, que, imagino, lo han dado, ¿sí? ¿Estoy en lo correcto? ¿Han dado en alguna, no sé, teoría social y Estado, epistemología? ¿Han dado el positivismo? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, plantean algunas cuestiones muy importantes. Ellos se detienen en la cuestión histórica. Y acá viene un punto que es importantísimo y que le va a dar el pie a Saussure, y es que hasta ese momento la mayoría de las teorías que prevalecieron, las teorías de la lengua, o las mismas teorías del signo, podemos decirlo hoy, aunque no se las denominaba así, tenían su anclaje en lo descriptivo, ¿sí? Y los neogramáticos dicen, no. A ver, una lingüística, ellos se refieren específicamente a la lingüística histórica. Nosotros digámoslo de manera general. La lingüística no puede ser meramente descriptiva, sino que debe explicar las causas, debe explicar las relaciones, debe explicar los principios, debe explicar la regularidad, debe explicar por qué se produce
analogía. Entonces, de pronto, a partir de este concepto, llevan la cuestión de los estudios del lenguaje a algo como mucho más concreto, ¿sí? Es decir, ¿cómo se puede verificar esto? ¿Sí? Y bueno, ellos dicen que se verifica a través de quien habla, a través de nosotros, los sujetos, quienes hablamos. Entonces, plantean esto y dicen, si nosotros vamos a tomar a los sujetos que hablan, no podemos hacer una comparación entre, esto critican a los comparatistas, ¿no? Por eso digo comparación, no podemos hacer una comparación entre el sánscrito, ¿sí? El griego antiguo y hoy en día el francés. No, tenemos que circunscribirnos a un periodo que sea lo suficientemente limitado, pero que nos permita poder saber de manera fehaciente el estado de la lengua en ese momento y en el que le sigue, ¿sí? Entonces, de esa manera sí podemos hacer un desarrollo y podemos encontrar el hilo, la relación, la causa. Establecen muchos principios causales, pero hay dos que a mí me gustaría que están ahí en el texto que nosotros estamos pasando, que es la causa del orden articulatorio. Cuando hablamos de articulación, no sé si me están viendo, yo les hago todo el aparato, ¿sí?, fonador que nosotros tenemos, ¿sí? Ellos lo que establecen es que todas las leyes fonéticas deben tener sí o sí una explicación física. Es decir, o deben estar atadas, para no ser tan estricto, agrego yo, deben estar atadas a un principio físico, ¿sí?, a un principio fisiológico. O sea, los sonidos, ¿sí?, están atados a un principio fisiológico. Es muy interesante acá porque introducen la idea claramente del sonido en la lengua, el sonido en el lenguaje. Y luego la causa psicológica, es decir, que cómo funciona el lenguaje en nuestra mente funciona por un elemento analógico, ¿sí? Es decir, nosotros cuando vamos a aprender el lenguaje, cuando lo aprendemos de cuando somos chiquitos, lo vamos haciendo fundamentalmente por analogía, es decir, copiando, imitando las reglas. De ahí el ejemplo que les di yo hoy de el pajarito está morido y esas cuestiones, que cuando uno ve al nene chiquito le dice, no, eso está mal dicho, no es así, se dice de esta forma, pero si uno lo piensa desde el concepto de cómo se aprende una regla, él está haciendo un procedimiento correcto. Que la lengua luego decida que un verbo, por ejemplo, tiene un participio irregular, eso es otra cosa, ¿sí? Pero ese niño que dice morido está cumpliendo por analogía con la regularidad que el lenguaje marca. Bien. Con este recorrido llegamos a este primer punto, que es el encuentro con Ferdinand de Saussure. Vamos a hacer voy a dejar de compartir, hago una breve pausa, no sé si Aníbal Estado ya se debió ir. Si está Aníbal, lo dejo de compartir, chicos. ¿Pudieran copiar esto? Porque estaría bueno que le hubieran sacado fotos o lo que sea. No sé si pudieran hacerlo. ¿Quieren que lo deje un poquito más? ¿Se le sacan fotos? Díganme, ¿eh? Mientras, mágicamente, dejé de tomar té y ahora estoy tomando té. Bueno, asumo que no. Bien. Pregunto, ¿hasta ahí pudieron seguirlo? ¿Se entendió? No pretendo que me digan, sí, profe, tal cual. Pero digo, ¿se entendió el desarrollo de lo que hicimos? Hasta ahora, de esa historización. Sí. Sí, bueno. Son pocas las que hablan, che, pocos. Perdón, Jesús. Quedamos poquitas. Quedaron poquitos, sí.
Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bien, retomemos un poquito entonces, si a ustedes les parece, lo que estábamos hablando respecto de Saussure. Saussure nace en Ginebra, imagino que se ubican en Suiza. Ahí está sepultado alguien muy importante para Argentina. ¿Saben quién? Ni Se idea. llama Jorge Luis. Se llamó ¿Borges? Borges. Borges está ahí en Ginebra, está sepultado. Pero bueno, dicho esto, la teoría saussuriana, o el mismo Saussure, aparece en una época en la cual la efervescencia del pensamiento a partir del positivismo dispara muchos hilos diferentes que luego lo primero que van a provocar es la caída del positivismo. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? ¿O hay alguien que todavía cree que el positivismo está? No, ¿no? ¿Me recuerda alguno de ustedes, digo, para que esto no sea un monólogo permanente, alguna de los objetivos o utopías del positivismo? No se preocupen, no les tomamos esto en el examen y en el coloquio. Pero podemos preguntarlo, a ver cómo vamos. Bueno, digámoslo de esta forma, como para retomar un poquito. El positivismo viene de la mano de un sistema que todo el mundo sostiene que está en crisis hace un montón de tiempo, y que supuestamente va a caer mañana, o que ya no tiene más forma de seguir, y sin embargo sigue y permanece, que es el capitalismo. Hay un punto que es crucial y hay que entenderlo, y es que en la representación o la simbolización de lo que es la Revolución Francesa, 14 de julio, la toma de la Bastilla de 1789, no es solo la caída de una monarquía en particular, sino es el cambio de un sistema social, un sistema económico y un sistema político por otro. En ese sentido, no nos vamos a ir mucho atrás, pero emerge como clase social dominante la burguesía, como sistema económico-social el capitalismo, y como postulado y paradigma la modernidad, lo que hemos dado a llamar la modernidad, que hoy en día también la han dado por muerta un montón de veces, la posmodernidad. Hoy en día ya no sabemos en qué estamos, o lo mismo dice el capitalismo, estamos en un capitalismo tardío, pasamos a un capitalismo financiero, etcétera, etcétera. Dentro de esto, el positivismo es una corriente filosófica que plantea un principio que viene con la modernidad, que viene con el ascenso de la burguesía como clase hegemónica, que es la idea de la ciencia como un paradigma a seguir y como paradigma de las cosas. Hoy en día estamos viviendo esta cuestión desde otro lugar, ¿no? Parece mentira, pero me permito esta digresión para ejemplificar. Digo, hoy en día somos personas que tenemos, hasta acá en Argentina, por ejemplo, tenemos hasta un problema con la caja de jubilaciones, porque la caja de jubilaciones, estatal me refiero, estaba pensada
para personas que no excedieran los 65, 70 años, y hoy en día hay personas que llegan hasta los 80, hasta los 90. Te van a decir, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Y que esto es debido a los avances científicos, y por ejemplo, a propósito de lo que estamos viviendo y de la pandemia, tiene que ver con las vacunas. Hace un siglo, alguien como yo padezco asma, hace un siglo alguien como yo tenía una esperanza de vida muy pobre y el asma me podía llevar puesto en cualquier momento. Hoy en día, el porcentaje de personas que mueren por asma es infinito, ¿sí? Infinitamente menor, perdón, no infinito, infinitamente menor, ¿sí? Lo mismo la gripe, antes se moría, usted me va a decir, bueno, pero ahí está el coronavirus, sí, está bien, pero me refiero a la cantidad de virus, de gripe, la tuberculosis, etc. Y sin embargo tenemos, parece mentira, perdón que lo diga así, porque no deja de sorprenderme, ni siquiera es algo que a uno lo amargue, sino que me sorprende cómo puede haber personas que se plantean en esta época que llegamos a una expectativa de vida ampliamente superior a la del principio del siglo XX, ni hablar a la del siglo XIX, que se plantea que una vacuna puede ser nociva. Es algo que a mí me sorprende, pero lo comparto acá porque me gusta pensarlo, ¿sí? Me gusta pensarlo por qué suceden esas cosas, ¿sí? Es algo que en algún momento lo vamos a retomar en nuestras clases y está bueno dejarlo planteado, es decir, porque hay algo importante que el otro día me faltó decir, y es que esa actitud de sospecha que uno plantea en semiótica, esa actitud de sospecha tiene que ver con la posibilidad de construir una verdad dentro de los términos que podemos considerar como científicos, de cientistas sociales, ¿sí? De ciencias sociales, de ciencias duras también si quieren, pero dentro de los términos de lo que se considera científico y de lo que es el racionalismo, en tanto, yo sé que es muy criticado el racionalismo en muchos aspectos, pero en tanto hay argumentos y hay pruebas que avalan la construcción de ese relato a partir de una sospecha. Ahora, la sospecha porque sí, la sospecha de que hay conspiraciones y todo eso, y que no agrega un dato, no avanza nunca esa investigación porque muere ahí, eso es algo que hoy en día es común, y tiene que ver con lo que nosotros trabajamos en semiótica, tiene que ver con las construcciones de sentido, tiene que ver con la sospecha por la sospecha misma, ¿sí? Sospechar solo por sospechar, y que encima de eso, perdón, me estoy adelantando muchísimo a algunos de los temas que van a tratar, pero lo quiero dejar planteado acá. Y que esa sospecha tiene que ver con una estatura moral superior, por supuesto, a los demás. Como una idea de iluminado, una idea de alguien que ve más allá de las cosas. Es muy interesante estudiar esto. Vamos a parar 5 minutos, déjenme que acomode un poco mi garganta, descansen 5 minutos y retomamos.
Aquí estoy de nuevo. Avísenme si están para no hablar a la nada misma. Estamos. Bueno, disculpen, pero les previne que estoy con mi garganta hecha pedazos, así que, bueno, por ahí pasan estas cosas. Decía que, entonces, retomo un poco, que toda esa cuestión del positivismo tiene como un planteo primero y fundamental, que es la ciencia como paradigma, y específicamente las ciencias duras, las llamadas ciencias duras, es decir, por ejemplo la física, por ejemplo la biología. El método científico que plantean es un método que luego es copiado por la mayoría de las otras disciplinas. Y plantean a la vez que estas ciencias van a proveer no solo un orden al mundo, sino un progreso en el cual van a, al día de mañana, todos vamos a vivir, o íbamos a vivir, sin ningún tipo de inconvenientes, sin hambre, sin enfermedades, sin nada. Bueno, para hacerlo fácil, el positivismo es tal vez el último, es el último de los movimientos filosóficos que se presenta como un gran relato. Aunque cabría decir mucho más acertadamente que es la modernidad, el último de los grandes relatos. ¿Qué son los grandes relatos? Aquellos que dan cuenta del todo, aquellos que dan cuenta de la totalidad del hombre, del universo, de la creación, etcétera, 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 y que plantean a la vez un principio teleológico. La teleología es el estudio del fin de los tiempos. Entonces, plantean como utopía una cierta teleología, así como en la Biblia o en el Corán, y en tantas creencias se plantea que va a haber un fin de los tiempos y que todos vamos a ser felices. Bueno, la modernidad, el positivismo, el marxismo también. El marxismo dice que en un momento dado vamos a tener la revolución del proletariado y a partir de ahí vamos a ser todos felices y todos vamos a tener lo que queremos y nadie va a estar mal. Y bueno, el capitalismo también lo presenta así a partir de sus corrientes. Ese fin de los tiempos. Eso se da de bruces, o sea, se empieza a romper hacia principios del siglo XX con muchas cuestiones que no es las que vamos a abordar ahora. Una de esas primeras cuestiones las establece un texto que es escrito y en el cual aparece una teoría en la cual abrevará Saussure, pero decía que no con la misma intencionalidad, pero decía que aparece un texto hacia la segunda mitad del siglo XIX que se llama El Capital, de Carlos Marx. Todos lo conocen, aunque sea de nombre. Es más, a partir de Carlos Marx comienza el marxismo, y que no solo da cuenta, así como los gramáticos estudiaban el funcionamiento, los principios y normas de la lengua, Marx estudia los principios, normas y funcionamiento y las relaciones del capitalismo, y ahí ya empieza a caerse un poquito toda esta teoría, porque Marx, ¿qué nos dice? Y no, siempre va a haber alguien que va a tener que quedar afuera del sistema, siempre va a haber alguien que va a tener menos, es un sistema de acumulación, por lo tanto si acumulo le estoy sacando a alguien originalmente, bueno, todas esas cuestiones. A esto hay que sumarle lo que sucede a principio del siglo XX. A ver, son muchas corrientes que estoy tomando, pero es como para darles un panorama general. ¿Qué es lo que ocurre en la física? Primero a partir de la teoría de la relatividad de Einstein,
Y luego, a partir de Niels Bohr y todos los que vinieron, la famosa física cuántica, por la cual hoy no solo nosotros nos estamos pudiendo conectar para una clase, sino que tenemos en el celular millones de cosas y millones de plataformas, programas, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿qué es lo más interesante de la física cuántica? Que choca con muchas de las reglas y normas establecidas en la física general, en la física macro, por decirlo así. Por lo tanto, esos criterios que la misma ciencia marcaba como que esas reglas que si se daban en un lugar tenían que darse sí o sí en todos los otros lugares, en la misma física no sucede, ¿sí? Está el famoso principio de incertidumbre de Heisenberg, que tal vez lo han escuchado, que estudia las micropartículas, los quarks, y nota a partir de la observación que los quarks nos rodean por todos lados. En este momento está lleno de quarks este cuarto y donde estén ustedes. Y que dice que los quarks, en la medida en que son afectados por otros, que se chocan o se cruzan con otro, cambian su masa, o sea, se agrandan o se empequeñecen, cambian su velocidad, van más rápido o más lento, y cambian su dirección. Por lo tanto, es un principio de incertidumbre. No se puede tener certeza de hacia dónde rumbean, por decirlo en criollo, ¿sí? No, esto da de bruces con la física general. Por el otro lado, agrego yo, viniendo un poco más acá en el tiempo, la ciencia provee, no solo en la Primera Guerra Mundial es una de las guerras más crueles, según cuentan no solo quienes la vivieron en su momento, sino los historiadores. No solo proveen las primeras armas químicas, sino que después tenemos en la Segunda Guerra, por ejemplo, la bomba atómica, que más allá de que Einstein se haya arrepentido de dar la fórmula, lo cierto es que la dio. Entonces, todos esos grandes relatos se empiezan a desmoronar, como se desmorona el positivismo, y cómo entra la modernidad en crisis. Lo único que parece nunca entrar en crisis y se renueva cada rato es el capitalismo, y aún así lo tenemos, todavía, ¿no? Ese sistema de acumulación. Entonces, dentro de esto, dentro de estas renovaciones, también va a producirse una ruptura muy importante que va a dar lo que se llamó en su momento, o se llamó en los 90, en la década del 90, la última década del siglo XX, lo que se llamó el giro lingüístico. Quien da el puntapié inicial para ese giro lingüístico es Ferdinand de Saussure. Y acá vamos a entrar en la teoría saussuriana. Hoy vamos a hacer una breve introducción y la próxima clase vamos a trabajar ya en concreto en la teoría de Saussure, en sus principios, en los atributos, en las distintas definiciones. Saussure lo primero que hace es observar que el lenguaje es lo suficientemente amplio, inabarcable, como para ser estudiado. No se olviden que Saussure, si bien rompe el positivismo, es uno de los que rompe el positivismo, más allá de que rompa el positivismo, Saussure era un positivista. ¿Sí? Entonces, Saussure, cuando está pensando en una disciplina, una ciencia, los estudios de la lengua, no está pensando en romper el positivismo. ¿Sí? Lo hace a pesar de él, podríamos decir. Pero digo, entonces cuando piensa en una ciencia positiva, en una ciencia con un objeto de estudio, así como por ejemplo tiene el átomo en la física general, así como tiene la célula, la biología, se da cuenta que un estudio de una lingüística histórica, un estudio diacrónico, es decir, el desarrollo y las relaciones entre un signo y otro signo a través, entre una palabra y otra palabra a través de los tiempos, no permite nunca abordar el funcionamiento del lenguaje como tal. ¿Sí?
Por otro lado, que el lenguaje abarca tanto, dice Saussure, que es inabarcable. Es más, tiene una definición, anótenla por ahí. Dice, el lenguaje es heteróclito y multiforme. Heteróclito con H, ¿no? Es decir, adopta distintas formas y tiene distintas manifestaciones. Es imposible dar cuenta de una disciplina que abarque el lenguaje. Es, digo yo, como si quisiéramos abarcar el universo, o la infinitud del universo. Pero sí observa Saussure, que hay un elemento que participa de todos los aspectos del lenguaje, o de todas las formas del lenguaje, de todas las expresiones del lenguaje. Y entonces plantea, que ahí viene, Saussure va a trabajar con una categoría que se llama dicotomías. Las dicotomías son dos, ¿sí? Y se establecen a partir de relaciones, en la mayoría de los casos, de oposición, pero a la vez de necesidad. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo a partir de un filósofo, Nietzsche. Nietzsche planteaba que el hombre posee una dicotomía esencial que es lo apolíneo y lo dionisíaco. Lo apolíneo marcado por la regla, por el orden, etc. Lo dionisíaco, por lo contrario, por el desorden. Entonces, te me va a decir, pero me parece que este muchacho lo tomó del yin y el yang, sí, por ese lado, más o menos. No exactamente del yin y el yang, pero sí de el pensamiento filosófico persa. Ahora dice, no puede concebirse, va a decir Nietzsche, uno sin el otro, porque uno define al otro, ¿sí? Bueno, ese es un ejemplo dicotómico para que ustedes tengan. Bueno, entonces lo que va a decir Saussure es, no podemos estudiar el lenguaje, pero hay un elemento que participa del lenguaje y que es común a todas las expresiones del lenguaje, que es la lengua. Y agrega, positivista, racionalista, dice, y la lengua es algo que se materializa, es algo concreto, es algo que es observable y verificable. ¿Sí? Entonces, a esta primera diferencia entre lenguaje y lengua, Saussure dice, bueno, tenemos, por un lado, que la lengua participa de todo esto y por lo tanto podríamos estudiarla. Estudiando la lengua, va a decir Saussure, dando cuenta de la lengua, estableciendo sus principios, sus normas, su forma de funcionamiento, estamos dando cuenta a la vez del lenguaje, porque la lengua es parte del lenguaje y participa de todos los aspectos del lenguaje. Ahora bien, viene ahora la cuestión de, ¿se acuerdan que hoy estábamos hablando al principio de lo que planteaba Panini en la gramática sánscrita de una entidad abstracta general y de la aplicación de esa entidad abstracta de manera individual? Bien, entonces lo que va a decir Saussure es la lengua, a la vez, yo puedo subdividirla, ¿sí? Puedo dividirla en un aspecto que sería el equivalente a esa entidad abstracta general, al cual voy a llamar lengua, y ya veremos
¿Qué más dice a propósito de esto? Y otra es la del sujeto que usa ese instrumento para comunicar, al cual voy a llamar habla. ¿Sí? Entonces dice que a la vez la lengua se divide, acá hay otra dicotomía, entre lengua y habla. Ahora voy un poquito para atrás. Hoy estaba hablando del estudio diacrónico, ese estudio histórico, ¿sí? Que solían hacer inclusive hasta los neogramáticos, o comparatistas de una lengua con otra. Saussure dice que todo eso no sirve. Todo eso no me va a servir para nada. Saussure lo que va a decir es que hay ciertas disciplinas, la biología, la física, en donde el objeto, ¿sí? Esto es polémico, digamos, a la luz de lo que vivimos hoy en el siglo XXI con la ciencia y todo eso, uno podría discutir esto, pero ubíquense, allá por 1907, dice que así, que hay disciplinas que tranquilamente tienen el objeto dado. Entonces, tenemos la biología, tiene la célula, está ahí, está dada, ¿sí? Tenemos la física, tenemos el átomo ahí. Pero hay otras disciplinas, va a decir Saussure, que no pueden, no tienen el objeto dado. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que construirlo, tienen que hacer un recorte. Y va a decir ustedes lo van a tener ahí en el capítulo 3, si no recuerdo mal, en el segundo o tercer párrafo, que dice que hay disciplinas en donde el punto de vista define el objeto. Al revés, de un objeto dado, el punto de vista define el objeto. Es decir, que si yo decido estudiar la lengua, estoy definiendo una forma de abordar el lenguaje. Y a la vez estoy definiendo un objeto, la lengua. ¿Esto por qué por qué rompe o comienza a romper o da el tiro de gracia al positivismo? Y porque el positivismo planteaba desde el concepto de ciencia, anclado sobre todo en la biología y en la física, que el objeto era algo que era algo dado, digamos. Ahora, Saussure acá ya anticipa mucho de lo que va a decir más adelante. Saussure va a decir, dice con esto, porque el punto de vista define el objeto, dice, yo no tengo ese objeto, como decían otros gramáticos, no lo tengo afuera. ¿Por qué? Porque la lengua, o el lenguaje, no es mímesis o copia de la realidad. Es otra cosa. Ya veremos qué es. Pero es otra cosa. Entonces, si yo quiero abordar el lenguaje, tengo que trabajar sobre alguna de las expresiones o sobre aquello que es común a todas las expresiones del lenguaje, que es la lengua. Entonces, la lengua será mi objeto de estudio. Ese es el primer y fundamental principio de Saussure, que recorta la lengua, ¿sí?, como objeto de estudio para poder dar cuenta del lenguaje. Porque dice que así vamos a poder entender el funcionamiento del lenguaje. Lo otro tiene que ver con un método científico de abordaje de este objeto. Y es, sin abandonar lo diacrónico, es decir, las relaciones históricas de una lengua con otra, comparativas, en el transcurso de los tiempos, etcétera, 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 dice que debemos abordar la lengua de forma ahistórica. ¿Qué significa de forma ahistórica? Quitándole todas las variables del proceso histórico, entendiendo cómo funciona la lengua en su expresión
más allá de las relaciones que se puedan establecer con anterioridad o hacia otra lengua. Y esto es fundamental, porque a partir de aquí, no solo logra recortar el objeto, sino que, digámoslo entre comillas, metafóricamente, mete el objeto en el laboratorio. Es un principio claramente positivista. Así como se saca la célula y se la pone en un tubito o lo que sea, lo mismo quiere hacer con la lengua Saussure. Saussure, entonces, vayamos recapitulando un poquito las dicotomías. Dijimos lenguaje, lengua, diacronía y sincronía, o sea, estudios diacrónicos, estudios sincrónicos, lengua y habla. Y acá nos detenemos un poquito. Saussure nos va a decir que la lengua tiene funcionamiento, y acá siempre en clases hacemos el ejemplo más clásico, porque el mismo Saussure lo usa en algún momento, el ejemplo más clásico del reloj, que hoy en día es como algo anacrónico ese ejemplo, porque cuando uno habla del reloj, no se refiere a los relojes digitales hoy, uno se refiere a los relojes analógicos que existían hace mucho tiempo, esos redondos, con las agujitas de minutero y de segundero. El otro ejemplo que podemos tomar es el de un motor de un auto, pero un poco más complejo. Pero permítanme explicarlo. Cada vez que se corre la agujita, si ustedes tienen un reloj de pared, con minutero y segundero, ¿sí? Lo pueden ver. Ustedes ven que se corre 1 minuto, 2 minutos, y así, y vas corriendo la hora. Cada vez que se corre un minutero, o cada vez que se corre un segundero, hay dentro de ese reloj hay una serie de poleas, de relaciones que se mueven, todas al mismo tiempo. ¿Sí? Cuando uno enciende un auto, al mismo tiempo hay un montón de engranajes que se ponen en funcionamiento para que encienda el auto. Ese es el concepto. Ese es el concepto del fenómeno en tanto se expresa más allá de las condiciones históricas. Es decir, reconocer el fenómeno en su expresión. Y para poder reconocerlo así, Saussure va a decir que la lengua funciona. ¿Qué es esto de un engranaje que cuando se mueve junto con otro engranaje y todo eso hace funcionar algo? ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Sistema? No. No te escucho. A ver. Creo que lo dijiste. ¿Sistema? No. Sistema, muy bien. Exacto. Saussure va a decir que este funcionamiento simultáneo, escuchen la palabra, simultáneo, de un montón de engranajes, nos revela que estamos ante la presencia de un sistema. ¿Por qué? Bueno, me anticipo un poco. Si yo saco uno de esos engranajes, no funciona. Si yo, por ejemplo, a una pequeña polea que hay en el reloj, la saco y el reloj no va a funcionar. Si yo saco algún elemento del motor del auto, no va a funcionar. Todos esos engranajes están unidos los unos con los otros, es lo que se forma un sistema, y ese sistema tiene relaciones, principios, normas, reglas de funcionamiento. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, la lengua es el sistema, la lengua como sistema. Y el habla, y aquí la otra dicotomía de lengua y el habla, ¿sí? Es la manifestación individual, la puesta en funcionamiento de ese sistema. Cada vez que yo hablo, entro, abro una puerta y digo, hola, hay un montón de engranajes, relaciones, principios y normas que de manera simultánea se ponen en funcionamiento y yo digo hola. ¿Sí? ¿Por qué es una ruptura esto?
y porque plantea la posibilidad, al quitarnos, digamos, del corredor histórico, o sea, de cómo una lengua evoluciona a través de los tiempos o en comparación con otras lenguas, que lo único que podíamos establecer eran las relaciones sociales, históricas, cómo se derivó una regla de otra. En este caso, de pronto yo puedo abordar la lengua independientemente de todo y ver los principios, normas que lo rigen, las relaciones, y estas relaciones no van a funcionar para una lengua o para las lenguas indoeuropeas o para las lenguas aglutinantes de China, etcétera, etcétera. Deben funcionar para todas, debe tener reglas, normas, principios que funcionen en todas las lenguas. ¿Sí? Esto establece una ruptura muy fuerte, no solo en el método de abordaje del objeto, en el recorte del objeto, sino que por primera vez la lengua deja de ser o la hermanita menor de la realidad, o una expresión simbólica de la realidad, o lo que sea, sino que es un sistema en sí mismo. Y como sistema en sí mismo, tiene su propio orden, su propia, y esto es fundamental, su propia lógica. Una lógica que no se puede entender fuera del lenguaje, fuera de la lengua. Saussure dice que no es la palabra, no es la frase, ni siquiera son las reglas reconocidas de manera consciente lo que importa estudiar, sino que lo que importa estudiar es lo que es común a todas esas reglas, principios, relaciones, palabras, frases, etc. Es un elemento que lo va a tomar de allá de los antiquísimos estudios de la lengua, es un elemento que es el que permite significar. ¿Qué es lo que permite significar? Un signo. Si hay algo que significa, si podemos significar algo es porque hay un signo. Eso sirve a plantear entonces que lo que se debe estudiar es el signo. Que el signo es el elemento primario, fundamental, la unidad de estudio de la lengua. Bueno, vamos hasta ahí, se va. Si hay algún tipo de duda, por favor. Bien. Para lo cual, entonces, Saussure, una vez que llega a bueno, Jesús, ¿se entiende? ¿Lo van entendiendo? Bueno, lo importante de esto es que esta clase está siendo grabada y que después, si ustedes tienen alguna duda, está bien, vamos a volver sobre el tema. La semana que viene vamos a desarrollar de manera más amplia la teoría saussuriana. Pero no solo vayan al curso de lingüística, a los capítulos que están en el cuadernillo, sino que si hay alguna duda que no pueden resolver, ustedes dicen, eso lo hablamos, o lo habló el profe en la clase, van a la plataforma, porque esta clase, así como la anterior, nosotros la colgamos en la plataforma, y tómense un ratito y la ven, aunque sea la buscan, porque pueden adelantar. Decía entonces, Saussure va a definir el signo, ¿sí? De una manera que hoy en día no solo está pasada de moda, sino que ya es obsoleta y que fue criticada inmediatamente. Yo quiero decir a favor de Saussure, porque luego lo vamos a criticar mucho a Saussure, y parece muy fácil criticar con el diario del lunes. El diario del lunes uno critica y sí. El diario del lunes uno dice, pero ya lo hizo Saussure. Estamos hablando de alguien que está creando una disciplina científica, donde no, había que me decir, sí, pero ya estaba la lingüística, estaba la filología, estaba la psicología, ya vamos a ver qué tiene que ver la psicología, les anticipo que hay algo que tiene que ver, que es la idea de la psiquis, de la mente.
Si ustedes van tal vez, no sé, hoy en día con algún neurobiólogo, y ese neurobiólogo le va a decir, no existe tal cosa como la mente, lo que existen son conexiones neuronales, y etcétera. Entonces, bueno, esas son discusiones fuera de la teoría susuriana, que estaba fuertemente influenciada por la psicología, y después vamos a ver qué es lo que Saussure pretende de la semiología, como lo llama él, esta ciencia semiológica, dónde quiere meterla, en qué tronco de disciplina científica. Tiene mucho que ver la psicología, pero eso va a ser para la semana que viene. Decía entonces que Saussure debe definir el signo, y lo define de la siguiente manera. Dice que el signo es la unión de un concepto y una imagen acústica. Ahora lo repito, esperen que tome un mate. Ustedes en el cuadernillo, ahí en el curso de Lingüística General, van a tener imágenes de cómo el sonido, que es la materialidad del signo, ¿sí?, de cómo el sonido es expulsado, cómo entra por la oreja. Tienen todos unos gráficos del curso que le van a aclarar un poco este concepto tan extraño de imagen acústica. Yo se los voy a definir de otra manera. La unión de un concepto y una imagen acústica dispara una evocación. Si ustedes tienen más o menos la idea de lo que es una evocación, que es como una suerte de memoria, ¿sí?, en nuestra mente, pero no una memoria de un recuerdo, sino la memoria de un concepto. Es traernos de pronto un concepto. De esta manera, cuando yo digo perro, por ejemplo, no es que lo que me aparece es un perro, sino que me aparece la evocación del concepto perro, de ese animal de cuatro patas que ladra, que tiene cola, ¿sí? Bueno, Saussure dice que en la unión de la imagen acústica y el concepto que porta, ¿sí?, se produce esa evocación, ¿sí? Y es ahí donde se cristaliza, donde se patentiza el signo. Esto lo va a definir en una especie de ecuación que es significado, el equivalente de concepto, y significante, el equivalente de imagen acústica. Bueno. No se preocupen que ya vamos cerrando, voy a trabajar una cosita más que es la arbitrariedad del signo. En el significante, digamos que podemos encontrar lo que es la materialidad del signo. Ahora, yo quiero que tengan en claro que para Saussure el signo es un todo, es el significante más el significado. ¿Sí? Saussure va a aclarar que es una entidad biplánica, es decir, tiene dos planos. Fíjense que no son solo conceptos. El plano del significado y el plano del significante. Por caso, para que tengan Hemsler, uno de los que trabaja mucho la idea de la lengua como expresión, va a desarrollar toda su teoría semiótica a partir de los planos. En vez de llamarlo significado y significante, va a llamar plano de la expresión y plano del contenido. El plano del contenido va a ser significado, el plano de la expresión, el significante. Cuando uno dice plano, cuando uno está diciendo que es biplánico, que son dos planos, no es solamente la idea de que constituyen como dos caras, sino que son dos conceptos complejos que se vinculan
se asocian y se necesitan el uno al otro. ¿Sí? A partir de esto, Saussure va a establecer algunos principios y atributos del signo. El primero, por supuesto, y ya lo hemos trabajado un poquito, es el de arbitrariedad. Saussure dice que, al contrario de lo que sostenía, por ejemplo, Pratilo, Heráclito y toda aquella escuela griega, Saussure va a decir, y los estoicos, Saussure va a decir que no hay relación de naturaleza entre significado y significante. No hay relación de naturaleza entre significado y significante. Ustedes podrán decir, pero esto es re obvio, porque yo digo perro en castellano, pero digo dog en inglés. Bueno, no es tan obvio, porque recuerden que no se refiere a la palabra exclusivamente. Estamos hablando del signo, ¿sí? La constitución del signo, ¿sí? Ahora, Saussure da una explicación que es muy interesante. Saussure va a decir que entre significado y significante, la relación que existe, y miren la palabra que usa, es inmotivada. Es decir, no hay motivación. No hay nada en mí que motive, no hay nada en mí, me refiero, no hay nada en el sujeto, no hay nada en la lengua que motive que una cosa sea nombrada de determinada manera en perjuicio de otra forma de nombrar. ¿Sí? Lo cual dispara claramente la arbitrariedad, y a la vez de la arbitrariedad establece la condición de convencional. O sea, si el signo no tiene relación de naturaleza, si entre el nombre y la cosa nombrada no hay relación de naturaleza, bueno, entonces quiere decir, y si es inmotivada, quiere decir entonces que debe ser convencional. Pero uno piensa en convencional y piensa inmediatamente en la idea de acuerdo. Nos acordamos decir que el perro lo vamos a llamar perro. Bueno, no es tan así, no es lineal, no es así. Hay un montón de elementos que aparecen y que se van a ir desarrollando de acuerdo a que podamos ver los siguientes principios que aparecen sobre el signo. Pero bueno, por hoy lleguemos hasta aquí. Recapitulo un poquito lo que acabo de decir. Dicotomías: lenguaje, lengua, sincronía, diacronía, lengua y habla, signo dividido en el plano del significado y el plano del significante. Esto lo vamos a retomar la próxima clase, y lo vamos a retomar con los conceptos y vamos a ir abundando un poquito, y vamos a seguir con las otras partes que nos quedan de la teoría. Estamos dando lo básico de la teoría saussuriana, y nos falta la mutabilidad e inmutabilidad del signo, que es un solo atributo, un solo principio. No son dos. El signo es a la vez mutable y es a la vez inmutable. Y otro principio que es fundamental, junto con el que vimos hoy, la arbitrariedad del signo, quiere decir que la mutabilidad e inmutabilidad no lo sea, pero digo que hay que recordarlo siempre junto a la arbitrariedad, que es la linealidad del significante. Recuerden que dividimos el plano del significado del plano del significante. Bueno, el significante a la vez plantea una linealidad. El significante, lo anticipo, sucede en una línea de tiempo. Esto es fundamental para entenderlo. Y muchas veces cuesta entenderlo un poquito, por eso lo tiro hoy, ya para que lo vayamos teniendo. La linealidad del significante, por ejemplo, desde lo fonológico, implica que al decir casa, yo no puedo superponer fonemas.
un fonema sigue a otro y cada fonema ocupa un lugar que no puede ser reemplazado por otro. Esa primera A que está al lado de la C no es la misma A que está al lado de la S, porque no establece las mismas relaciones, porque no expresa lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. La linealidad del significado también es importantísima en el signo, lo anticipo. Pero bueno, preguntas, dudas, ¿cómo lo llevamos hasta ahora? Todo bien. ¿Bien? Hablan muy poco, che. Pero bueno. Bien. Pues, me olvidé de decirles, pero ahora no me acuerdo. Y Jesús escribe eso. Pero bueno, está bien, Jesús, por lo menos escribí. Digo, gracias. Pero no es para que me adulen ni nada por el estilo, es que me interesa que no les queden dudas, porque si no después avanzamos con las restantes teorías y el problema que tenemos es que si regresamos, como nosotros vamos a regresar a Saussure, pero ya no vamos a regresar, por ejemplo, cuando estemos dando Peirce o cuando estemos dando Bakhtin, vamos a regresar a Saussure, pero ya vamos a regresar como crítica. Entonces no vamos a desarrollar conceptos ahí. Entonces por eso me interesa que esto lo tengan bastante claro. Bien. Ustedes saben que nosotros tenemos un Facebook que no está muy activo en este tiempo, por cuestiones de tiempo de nosotros, de horarios y todo eso. Pero yo se los voy a escribir acá, ¿sí? Espero escribírselos bien, porque no me acuerdo si llevaba acento o no. Pero bueno, calculo que lo podrán llegar a encontrar. Si por ahí ustedes quieren enviarnos la solicitud, seguramente en este momento, porque los chicos de Federación se lo dijimos, pero ninguno de nosotros entró porque no hemos tenido tiempo, estamos un poquito... exacto, es el mismo de hace como 4 años. Pero en algún momento de la semana que viene, alguno de nosotros va a entrar y todas las solicitudes que hayan las vamos a aceptar. Digo porque por ahí nos sirve no solo para pasarles el link de una clase, sino para postear algunas otras cosas que pueden ser el complemento de lo que vamos dando. Así que, bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias los que han estado y los que no están, por favor, que se sumen, porque después ustedes vieron que las teorías no son nada complejo, nada difícil, pero hay que ir leyéndolas y teniéndolas presentes. Aquellos que no se pueden sumar por razones de fuerza mayor lo entiendo y vean las clases colgadas, pero es mejor estar en el vivo, por decirlo así. Así que los saludo, nos estamos viendo, ya corto la grabación y el próximo viernes nos encontramos. Chao, chicos. Chao, gracias. Nos vemos.